Tri se alista para enfrentar a Nueva Zelanda. Renata Zarazúa estará en el torneo abierto de tenis de Guadalajara, generación 2024 del Salón de la Fama del Fútbol Internacional. Caden Groves gana la etapa 17 de la Vuelta a España. Portugal, el nuevo destino futbolístico del arquero mexicano Guillermo Ochoa. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo, y hoy una vez más pues reunimos a lo que ya mi querido güerejo Alejandro Olvera Hernández, ya se puso celoso mi güerejo, el líder, nuestro líder de los trabajadores de la radio y la televisión en Querétaro, que ya le puso el Dream Team a Aurelio Valenzuela y Pedro Gómez. Bienvenido, Aurelio Valenzuela. ¿Qué tal? Buenas noches, estimado. Me da un gusto de compartir con el señor Gómez porque él es un periodista. Sí. Y yo siempre he sido muy respetuoso de jugador de fútbol. Digo yo, siempre el gremio periodístico, y porque me han tratado muy bien esto. Sí. Entonces yo en ese sentido... Hasta Alfonso Huerta lo trata ahora bien a usted, Aurelio, ¿eh? Es periodista, ¿eh? Sí, allá un saludo hasta Tijuana, Baja California. Y muy calificado. Sí. Él me metió al asunto de los... Pero yo soy... De comentar los partidos, Aurelio. Claro, y como comentarista nomás, Sí. ¿entiende? Bueno, y con nosotros, Aurelio, le tocó narrar uno de los ascensos del Querétaro, precisamente cuando el Querétaro enfrenta al Puebla, el Puebla dirigido por César Luis Menotti, y el Querétaro consigue el ascenso. Allí estuvo usted con nosotros en el relato de ese episodio, Aurelio. Y también en Tijuana, cuando los Cholos estaban en el ascenso, nosotros transmitimos todos los partidos. Okay. Y estuvimos en el palco especial de aquí de... ¿Cómo se llama? Aquí en Querétaro. No, en Salamanca. Ah, sí. Esa Sí, en el palco súper especial. Pues ya hace falta entonces que regrese Aurelio a narrar en Querétaro, a ver si cambia el derrotero. Perdón. No, por eso hago el alcance. A mí me da mucho gusto porque toda la vida he sido respetuoso de del trabajo periodístico. Cada uno en su sector y estar compartiendo porque él sabe más cosas de lo que uno no tiene esa... Y por supuesto que comparto el comentario, Aurelio, pero rápidamente así de bote pronto, Pedro Gómez y yo nos conocimos en la cancha del Corregidora. No alineábamos, Aurelio, nunca hemos sido tan pretenciosos. Íbamos a cubrir cotidianamente las actividades del Querétaro, cuando todavía los reporteros nos permitían ingresar a la cancha, ver el entrenamiento, platicar con el técnico, charlar con el auxiliar, sacar alguna entrevista medianamente exclusiva. No, ahora estar encerrados en un búnker. No vaya a ser que alguien descubra la gran estrategia para el próximo partido. Pedro Gómez, un gustazo, bienvenido, buenas noches. No, al contrario, buenas noches, un honor compartir la mesa nuevamente con el profe Aurelio Valenzuela. Y sí me acuerdo de esa época, incluso hasta poníamos en aprietos a los directivos del equipo, y pero con preguntas muy razonables. Con trabajo periodístico. Con mucho sentido común, que ya no es el más común de los sentidos, pero bueno, aquí estamos otra vez en la trinchera. Nunca te vi, por ejemplo, Pedro, con la camiseta del Querétaro, nunca te vi con la camiseta del Cruz Azul, o sea que cualquiera que te quiera acusar de reporfan, que es ahora lo que abunda, pues seguramente estará completamente errado, mi querido Pedro Gómez. Sí, es correcto, el periodista siempre tiene que mantener su criterio en medio. Un cierto margen, ¿no? Somos solamente narradores de la historia del día a día, ya sea en el deporte, en la política, en el rubro que nos toque escribir, pero nosotros solamente narramos y damos a conocer la historia del día a día. De ahí, bueno, ya salen las anécdotas y muchas cosas, pero ya convertirnos en fan de alguien, eso ya es sacrificar la libertad de expresión y perder toda la objetividad, ¿no? Y el criterio personal ese se tiene que quedar a un ladito y solamente uno tiene que ser como la nota informativa, quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, punto, así es. Sin calificar. Ahí está el ABC del periodismo, ojalá que algunos lo ejercitaran de manera más cotidiana, y que me comprometí, Pedro, a que te iba a solicitar que le mandaras un saludo al güerejo, con quien estuvimos recientemente platicando largo y tendido, que ya se puso celoso, que porque ya no lo invitamos al programa. Pues si es el dueño del programa, ni modo que necesite invitación, pero mándale saludo, Pedro Gómez. Pues no, mi querido
líder de los trabajadores de la industria de la radio y la televisión, va desde esta humilde mesa de transmisión con el propio Aurelio Valenzuela. Un cariñoso y afectuoso saludo, amigo. Bueno, y ya nos reclaman acá la realizadora que si es dueño el Güerejo, en todo caso será una copropiedad, porque ya hay de aquel lado también propietarios. Les digo, el desarrollar el sentido patrimonialista es lo más sencillo que hay. Pero bueno, nosotros a lo nuestro, Aurelio Valenzuela, lo voy a tener que empujar y lo voy a tener que comprimir contra la crítica. Hay varios empresarios, así se autodenominan, empresarios, que tienen en propiedad varios equipos de fútbol, y uno de ellos es el señor Jorge Alberto Hank, de quien nadie en las tertulias televisivas o radiofónicas, nadie se atreve a hablar, porque como los tiene patrocinados a todos, nadie emita ni la más mínima crítica, porque nos quitan el patrocinio, y entonces sí, ¿de qué vamos a vivir? Bueno, el señor Jorge Alberto Hank es el propietario de varias franquicias de la primera división, es el propietario de todos los casinos que patrocinan al fútbol mexicano, a la selección mexicana y a la propia Federación Mexicana de Fútbol. Pero tiene tratos muy diferenciados, y no me refiero a que unos son sus amigos y otros no son sus amigos. Me refiero a que tiene sus favoritos. Y entonces los Xolos de Tijuana, un saludo allá a mi querido y apreciado Alberto Rico, dirigente de los cronistas deportivos allá en Baja California, tiene a sus favoritos. A los Xolos de Tijuana les pone como timonel a un técnico mundialista, a un entrenador que ha dirigido a la selección mexicana de fútbol, que ha dirigido a la selección Colombia, como le llaman ellos, no dicen la selección nacional de Colombia, sino la selección Colombia, y lo pone como timonel de los Xolos. Y a Querétaro les manda a un técnico que nunca ha dirigido en el fútbol profesional de Argentina. Ya no me digan tercera, cuarta, quinta, segunda, no. Nunca ha dirigido en el fútbol profesional de Argentina, y lo pone como timonel en Querétaro. Ahí, ¿cuál es el criterio que hay que aplicar, Aurelio? ¿Son los afectos? ¿Son las maneras de hacer los negocios? ¿O es la franca indiferencia de alguien a quien le importa el equipo de la ciudad en donde reside? Y el otro, pues ha sido un mal negocio, porque no me ha redituado lo que yo estaba buscando. Aurelio Valenzuela. Lo que pasa es de que hay muchos comentarios negativos en relación a las últimas campañas de los Xolos de Tijuana. Yo conozco a Jorge Alberto Hank en su inicio, incluso cuando bajamos relatar tu amigo Melo, narrar los partidos. Yo comentaba, y él, a medida que bajamos ahí la tribuna, nos esperaba y nos saludaba. Estaba muy jovencito. Conozco al papá. A mí me trató muy bien don Jorge también. Fanático de Toluca, yo tenía la escuela de Toluca, teníamos buenas relaciones. Me ofreció siempre apoyo para la escuela. Pero este último año las campañas como han sido malas, la gente también, porque tenía tenía muy buen aforo, siempre muy buena asistencia. Que venían de Baja California. Y eso llegan y gastan, consumen. Y se le ha ido perdiendo esa cantidad de gente. Entonces, por eso creo yo con Arce, que lo tienen como director deportivo. Bueno, Aurelio, pero si ese es el criterio, y perdón que te interrumpa, porque la cuestión, la situación, la interrogante es obligada, y te la voy a dejar porque vamos a ir a la pausa. Si ese es el criterio, pues en Querétaro estamos peor, ya hasta tuvo que pagar multa económica. Las últimas campañas, no, todas las campañas, sí, ya los oí, pero fuimos campeones de Copa contra las Chivas, el penal de Miguel Ángel Martínez, lo celebramos, llegamos a una final de liga, nos golearon los Santos 5-0 y pensamos que en el Corregidora les íbamos a meter 25. Pues no, perdieron, como era lógico esperar que perdieran, y desde entonces hasta acá, solamente miserias en términos de resultados. Si ese es el criterio, y a Tijuana llevó a Juan Cambios Osorio, pues acá nos debió haber traído por lo menos a Pep Guardiola. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos.
De manera jocosa, los aficionados al fútbol profesional en Querétaro ya se alistan para tomar con absoluta calma el fin de semana que se avecina, asegurando que al menos en los días por venir la escuadra que comanda Mauro Herc no perderá. Ello se desprende desde luego del hecho de que el conjunto que tiene como sede el mundialista Estadio Corregidora no tendrá actividad, pues se presenta la denominada fecha FIFA. Para el representativo de la Federación Mexicana de Fútbol, el compromiso que se avecina se desarrollará en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el estadio que construyera Jorge Vergara y que alberga los partidos de las Chivas Rayadas. Nueva Zelanda será el rival de turno y por ello los seguidores del Deportivo Querétaro están tranquilos, al menos este fin de semana. Su conjunto favorito no perderá, aunque seguirán en el último puesto de la clasificación general. Bueno, pues estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Aurelio, te interrumpí. Yo sostengo que si el criterio que tú expusiste es el que llevó al señor Jorge Alberto Hank a contratar un técnico mundialista para los Xolos de Tijuana, pues debe haber contratado otro técnico de talla internacional para el Querétaro. Aurelio. Es que siempre se ha mirado en menos al equipo de Querétaro, correcto, bajo ese contexto. Acuérdate que hubo un momento que la franquicia estaba costando 35 millones de dólares, ¿no? Sí. Y ahora la redoblaron. Y uno dice, a lo mejor se han tenido muy buenos torneos, pero hemos estado pagando más las multas de los últimos lugares. Y ya estamos otra vez, ya lo revisaremos en un rato, Aurelio, ya estamos otra vez entre los peores de la tabla del porcentaje. Entonces yo creo de que, y que no quiero escuchar esa porque lo he visto a varios colegas suyos de otras televisoras, es que le quitan los jugadores, es que le desmantelan el equipo. Yo digo, ¿cómo se llama? Pues cuando hemos tenido un plantel competitivo. Cuando a veces no tienes mucha historia en el fútbol y vienes a un equipo de primera división, vienes a jugar al Estadio Corregidora de local. Un estadio mundialista, Aurelio. Además de eso, y que donde sale, aunque te goleen, la gente igual te está pidiendo autógrafos. Yo creo que esta afición más... se pasa de nobleza, se pasa de nobleza. Bajo ese contexto, yo digo, podrían, al margen de la calidad de los jugadores, podrían exponer más cosas. Y del técnico ya no quiero comentar más porque el 32,9 tiene de porcentaje. Cualquier técnico ya... lo habrían despachado hace muchos meses. Entonces, ahí como... No entiendo nada. Bueno, no entendemos los criterios. La misma pregunta a Pedro Gómez. 2 tratamientos diferentes para 2 equipos distintos. A uno le beneficias por lo menos con un presupuesto amplio para contratar a un técnico de talla internacional, que puede gustar o no, pero tiene un currículum de talla internacional. Y al otro que llega a México como aprendiz. Y esto no debe ser ofensivo para nadie. Es un aprendiz. ¿Y a qué se refiere? El término se explica por sí mismo. Está aprendiendo a ser técnico de fútbol profesional. Pedro Gómez. Yo solamente veo muy fríamente en este escenario la extinción del Club Querétaro. Seguramente nos vamos a quedar sin fútbol de primera división otra vez. Yo creo que están tratando ya de cerrar la cortina y empezar a deshacerse de los últimos activos para poder entonces venderla y que otro de los certificados. Que son 2 por ahora nada más. Por ahora son 2. Pues ya empieza la pugna o la puja de a ver quién va a comprar la franquicia del Querétaro para venirse a esta plaza. Digo, a ver, la verdad es que no fue una buena inversión porque no quisieron. Cuando estaba Grupo Imagen, hay que decirlo, era otra cara, era otro equipo, era otra organización, incluso otra operación. Y en términos de dividendos, Grupo Imagen lo ha manifestado, fue un negocio redondo, porque los dividendos fueron muy amplios para Grupo Imagen como ese corporativo. Claro, yo no creo, bueno, no estoy seguro, si la pandemia no se hubiera atravesado, el Querétaro seguiría en manos de Grupo Imagen. Digo, ahí pues tuvieron que revalorar sus activos y dijeron, pues tenemos que vender algo porque si no, no vamos a salir a flote. Y evidentemente y obviamente, pues le dieron prioridad a los medios de comunicación, que ese es su negocio, es su columna vertebral, entre eso y sus hospitales, ¿no? Pero está bien. Cada quien hace con su dinero lo que quiere, porque esto lo hemos dicho hasta el cansancio, es un negocio. El fútbol profesional en México es un negocio privado. Entonces, que nadie se espante. Entonces, en esta ecuación,
Lo que yo veo a futuro es que definitivamente Grupo Caliente se está tratando ya de deshacer de las cosas y por ello la no inversión para que cueste importante. menos, para que cueste menos la retirada. Ok. O sea, es más sencillo pagar una multa, como dice el profesor, Sí, de 80 millones de 80 pesos. millones, que estarle pagando 20,000, 30,000 o 40,000 dólares a un buen técnico y aparte traerte a un referente en el ataque, a un creativo, Y a un buen zaguero central. central. Entonces, esa inversión no la quieren hacer porque seguramente ya están pensando en bajar la cortina. Pero ya te metiste en ese tema. Si se vende esa franquicia, ¿se quedará en la plaza? O si los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara deciden adquirirla, ¿se la llevan a la Perla de Occidente? O si el Atlante, que es el otro único certificado, si la adquiere, ¿se la llevaría a Ciudad de México? No, el Atlante definitivamente no creo. Digo, no creo que sea el que compre, porque para el Atlante significaría quedarse en Querétaro, perder el mote del Atlante. Y eso es un tema casi hasta espiritual en términos de nombres, ¿no? De los equipos grandes de antes, de toda Sí, la los vida. históricos. Sí, claro. Los Leones Negros, que también son un equipo antiguo. Relativamente joven. Ajá, pero ellos no tienen absolutamente nada que perder y mucho que ganar en términos económicos si la plaza la conservan en Querétaro, aunque sea con el nombre del Querétaro. No les costaría tanto trabajo deshacerse del nombre del mote de Leones Negros y quedarse como Querétaro, porque definitivamente, y como dice el profe Valenzuela, a ver, la afición de Querétaro es muy grande, es muy noble Y es cautiva. y toda la vida ha estado ahí deseando fútbol. Sí. Esta es una muy buena plaza para el deporte profesional. Correcto. Más para el fútbol. Ya en esos términos, convendría más hacer una inversión para sacar la inversión justamente del tema del aficionado. Y pues, la verdad es que, a ver, tú dime cuántos seguidores de Leones Negros puede haber. Bueno, pues ahí está entonces el tema. Aurelio, tenemos que ir a la pausa y regresando te regalo media hora para que sostengas tu argumento. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. De nueva cuenta, los paraatletas mexicanos han vuelto a destacarse en la jornada de actividades de la versión 2024 de los Juegos Paralímpicos que se efectúan en la Ciudad Luz. En esta oportunidad ha sido notable la presentación del nadador mexicano Arnulfo Castorena, quien se acreditó la medalla de oro por cuarta ocasión consecutiva en esta cita paraolímpica. Por su parte, en la pista atlética, sobre silla de ruedas, Juan Pablo Cervantes se ha adjudicado la presea áurea para sumar para la causa mexicana en la prueba de los 100 metros en la rama varonil. Sin duda, ha sido una jornada muy productiva para la delegación paraolímpica de nuestro país, con lo cual suman ya las preseas que los ubican entre los 30 mejores representativos de todo el orbe. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Aurelio Valenzuela, el micrófono y el argumento lo escuchamos de tu parte. Lo que pasa es, mira, cuando se produjo el problema con el grupo Imagen, había plantel y había jóvenes que habían salido de la cantera del trabajo de Altamirano, de Morales y de otros que estaban ahí. Por lo menos media docena de ellos y que todos ya han llegado a selección nacional, ¿eh? Sí, y uno dice, bueno, ahí recuperaron una cantidad de dinero Importante. porque no fueron vendidos Así es. el caso de Romo, Cortizo, Orbelín, los García, Sí. por ahí se me... Irizar también. Sí, que Paolo también- Irizar, jugadores- Gallardo, que también pasó por allí, Jimmy Gómez, que en algún momento estuvo en Tijuana también. y de nivel de selección, Sí, y sí. jóvenes a nivel de selección. Entonces, bajo ese contexto, uno dice, ahora, ¿qué tenemos? No he visto un gran jugador, habrán puesto alguno a lo mejor en el primer equipo, pero figuras como eran ellos, eran figuras. Sí. ¿Quién puede decir algo de Cortizo, que ahora está jugando En Monterrey, en la nómina Monterrey? más cara del Y- fútbol mexicano. Y Romo, que lo quieren tanto en la selección y volvió a Cruz Azul. Entonces Sí. uno dice, son jugadores bien calificados. Sí. Y Orbelín, que está jugando en Europa. Entonces, bajo ese contexto aquí ha habido también jugadores de calidad y han salido. Y no hablemos de alguna gente que estuvo trabajando en el club, que nosotros supimos la sinvergüenzura que hicieron. Ok. Y que le dijimos, le mandamos los papelitos Sí, a los sí, dueños, los ¿no? documentos. Y Porque- que no solo eso, Aurelio,
me enviaste al Grupo Imagen a hacer una gestión con una personita que tomaba decisiones y que me dijo, Ed, ya estamos enterados de todo eso, de cualquier manera le entrego el expediente y ustedes tomen las decisiones que tengan que tomar. Bueno, pues así está la situación. Aurelio, hablemos entonces o sigamos hablando de fútbol. Querétaro ante Pachuca. Le empatan en el minuto 90 más 7 de compensación. Aurelio. Es igual, me recuerdo a Ochoa, que ataja tanto porque tiene 3 descensos. Los equipos que están peleando el descenso siempre le llegan mucho al arco. Sí, sí. Y acá, oye, lo agarraron a pelotazo, como dicen vulgarmente. De piñata lo agarraron. Claro, quieranlo o no, estuvimos sufriendo hasta el último minuto. Sí. Hasta mi señora me decía, en cualquier momento le van a hacer el gol hasta que salió el gol. Sí. Porque es el sufrimiento cuando estás metido atrás con 5 o 6, puedes tener los 11 metidos, que a la larga el equipo real llegó, a pesar que tiene un problema con la salida de Rubén Valenzuela. Ya. Por eso que Pachuca no se ve. Ya no se ve con la misma intensidad, Aurelio. Exacto, y ahí es el otro tema de Almada, que el hombre se desespera tanto, pelea hasta con la sombra, y pasa eso. Porque dirigir de esa manera es, en cualquier momento se pierde un poco lo estricto. Sí, y la perspectiva, ¿no? La objetividad. Claro, y hablamos de ahí también el otro tema de los cuerpos técnicos. Los entrenadores no podemos pensar que somos el gran Los grandes tenor. sabios, Aurelio. Claro, si tú no tienes un buen ayudante, un buen preparador físico, como decía el maestro Cabrera, Sí. un metodólogo de lo mejor que hay en el país, no vas a tener una gran ayuda. Sí. Porque esos hombres te van a decir, cuidado, se pueden romper los ligamentos cruzados, donde acá hay una cantidad De gente lesionada. y Sí. tienes un jugador un año pagándole gratis, como el caso Fernández, que está en Cruz Azul, que venía de Pumas por 11 millones de dólares, ¿no? Sí. Entonces, si no tienes un buen cuerpo técnico, se sufre mucho. Y eso a lo mejor le va a pasar. Y le pasó en Torreón, en Sí, Santos, en Santos, así Almada, porque anduvieron bien. Cuando se le fue, ese torneo fue Otra vez el malísimo. equipo se cayó. Ahora se le fue otra vez aquí En Pachuca. en Pachuca. Y ya hemos visto, los 2 partidos han sido malos, ¿eh? Muy bien, bueno, pues Pedro Gómez te mandó mensaje también, el güerejo, mi querido Alejandro Olvera Hernández, que por qué estabas tan orondo el lunes, que si era solamente porque habían goleado al América y tú estabas en plan celebratorio. A ver, platícanos de eso. Yo ni a la América le doy. No, bueno, definitivamente. 4-1 le hizo Cruz Azul. No pasa por un buen momento el América. Muchos lesionados también, Demasiado o varios también, por lo menos. ya es un hospital el América. Un ahí hospitalillo, con, sí. Con tanto jugador lesionado, pero sobre todo el tema anímico no lo traen en este momento, y hablábamos mucho del cuerpo técnico que tiene que acompañar a los equipos también, ¿no? Ajá. Porque son seres humanos los futbolistas, no son máquinas. Y siento que el tema psicológico ahorita les está pesando incluso más que el físico, porque jugadores traen. Sí, el plantel De tiene. cambio traen una buena banca, traen un buen plantel titular, Competitivo, sí. traen preparador físico, traen muchas cosas. Pueden enfrentar el tema de las lesiones colectivas con buenos cambios y haciendo buenos movimientos, pero el tema anímico no lo traen en este momento. Eso es muy importante en un jugador. El jugador tiene que estar tranquilo, pero en este momento los jugadores del América no lo están. Muy bien. Aurelio, ¿querés decir algo? Sí, porque ese tema lo he conversado mucho con gente, y acá lo observé con Atlas, Sí. 2 torneos buenos, el tercero horrible. León, Sí. 2 Que torneos sigue buenos. ahí sumido en esa crisis, Aurelio. Claro. Acaban de correr al técnico, andan buscando timonel. Chivas, con Almeida, Sí. el último torneo fue horrible. Sí. Entonces yo me acuerdo de cosas porque allá el colegio de entrenadores te permite, y llamas a un técnico y el técnico hace sus comentarios. Me tocó en Cobresal, yo era ayudante nomás, Sí. pero toda la etapa que terminaba un torneo, a descansar el grupo que jugaba más, y regresaban eso al mes, a los 30 días, pero era un grupo que regresaba a las 2 semanas. Ok. Y eso trabajaban conmigo hasta que iniciaban las competencias ellos y después iban agregando por
lo que decía preparador físico. Sí, por el periodo de recuperación, que es muy importante. Y los chequeos que hay, lo que han perdido de peso, etcétera, etcétera. Y lo que tenían que hacer en los 30 días fuera de la ciudad. Entonces, hay una serie de cosas. Y la historia hay que verla. ¿Qué pasó con el Atlas? Desastre después. Sí. Con León, que lo ratifico, con Chivas, hasta la América. Y esto, lo de la América, no es solamente, comparto también, porque la parte mental, que a veces el jugador quiere, pero no puede porque no le da, y el exceso de lesiones, ¿por qué son excesos? Sí, y lo cargado del calendario, Lo comenté con el maestro Cabrera, que es una eminencia, Sí. Y él me decía de los ligamentos cruzados, ¿cómo se llama? De la fatiga muscular, tiene 3 jugadores con fatiga muscular, digo yo. Sí. Bueno, si no hay un buen descanso, no hay una buena alimentación, no hay una no hay terapia. una buena recuperación. Claro, porque normalmente en otra actividad, cuando a uno le falta el dinero, se estresa, etcétera, pero a ellos no les falta, ahí les sobra el dinero, No, Aurelio, por lo ya que ganan. no entres en ese tema porque luego nos van a acusar de que los pones en riesgo. Vámonos mejor a una pausa y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Ha resultado muy emotiva la ceremonia de investidura de la generación 2024 del Salón de la Fama del Balompié Internacional, que de nueva cuenta se ha visto plagada de figuras realmente significativas. Entre otros, se ha destacado la asistencia de Iván Zamorano, Rodrigo El Pony Ruiz, 2 de los mejores atacantes chilenos que han actuado en el fútbol de paga en México y en otras latitudes. Juan Román Riquelme se ha llevado los reflectores, pues su trayectoria así lo exigía, pero aún más por ser ahora mismo integrante de la dirección deportiva del Club Boca Juniors, uno de los equipos más populares de todo el mundo. 18 han sido los personajes que han ingresado como miembros distinguidos de esta generación 2024 y que representan a lo más granado del balompié de orden internacional. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. A ver, Aurelio, ya estás hablando de lesiones y ya el señor Ricardo Gareca, técnico de la selección chilena, se ha quejado de que tiene convertido su plantel en un auténtico hospitalillo. Por si no fueran suficientes los lesionados del fútbol chileno, ahora también Diego Valdés, integrante del conjunto de Cuapa, se reporta lesionado y así, con una escuadra diezmada, tiene que enfrentar mañana a Argentina en el Monumental de Buenos Aires. Aurelio. Mira, la selección está en base ahora a muchos jugadores jóvenes, porque también Bravo ya se retiró en la semana, Alexis estaba lesionado. Arturo Vidal anda vendiendo caballos, Aurelio. La noticia de Arturo Vidal es que ganó 226 millones de pesos chilenos porque vendió 17 de los caballos que tiene en su cuadra, porque ahora le gusta también la actividad productiva equina. Aurelio Valenzuela. Pero el de tiempo, Sí. Él mucho tiempo tenía su cuadra grupo, de caballos, sí, y exacto. apostaba, Aurelio, Sí, pero, Aurelio, está documentado, Sí, como muchos jugadores. Claro, no venga otra vez, Aurelio. Ya lo regañaron la semana anterior, que se fue usted de abogado del diablo, hasta Aurelio. en Estados Unidos los gringos, aunque allá los pillan, No, sí. Aurelio, ahí pero está juegan. Rose, le echaron del béisbol, pero juegan. En todo caso, te reitero, si yo soy el entrenador, yo a Vidal lo llevo a jugar ahí en la Bombonera, donde tenían los tipos ahí encima, los 80.000 que van a estar gritando. Aunque se ha lesionado. Ahí le va a pegar patada a todo Martínez. Si quieran o no, Vidal lo respetan en Sudamérica porque saben, igual que a Medel, porque lo criticaban tanto en Boca y ahora dicen, no, sí. Este es una fiera. Ahora sí, entonces bajo varias cosas. No digo que estemos bien a nivel de selección porque hay mucha gente joven, pero que juegan poco afuera en Europa, los llegan y no juegan. Entonces, porque lo venden mucho, el lío de empresario que hay ahí, pero ese es un tema muy largo. Muy bien. A ver, Pedro Gómez, ¿querías decir algo? No, sí, lo que pasa es que me estaba acordando ahorita del jugador de los Dodgers, Otani, el japonés que le echó. Shohei Ohtani. También lo cacharon apostando, pero le echó la culpa al traductor, entonces Sí. aquí Vidal no le va a poder echar la culpa a nadie.
O a su chofer, ¿no? O a su chofer. Claro que fue lo que declaró Pete Rose, Sí, ¿verdad? sí. Es que a mí, para que no me sancionara las grandes ligas, me faltó un traductor. Sí, ¿no? además, ¿no? Si Sí. no, pues ya estuviera en el Salón de la Fama, pero a ver, el tema Bueno, es el ese. partido Chile contra Argentina, ¿qué va a pasar, Aurelio, en el Monumental? Yo creo que Carega tiene que meter a todos ahí del arco. ¿Cómo se llama? Porque Messi no va a jugar. Ni Ahí- Di María, a Di María de hecho lo van a homenajear porque ya se retira de la Ya. selección argentina. Ellos están más preocupados. A lo mejor el número 10 no lo van a usar, Ujú. por respeto que tiene, por esa pasión que tienen los argentinos. A mí me gusta mucho eso, Ya. No lo exagerado, eso Sí. lo del balcón, no sé cuánto que le llaman. Pero es difícil ahí, porque ese estadio me recuerda al Santa Laura que tú conoces, Sí. ahí en Santiago, Sí, sí. que estás aquí y tú estás a 2 metros. Los tipos te dicen de todo. Y los escuchas. y No, los ahí escuchas. lo escucha. Y ahí 80.000 personas que te están, el Monumental, Sí, sí, sí. se grita y gritan los tipos. Bueno, hay aproximadamente entre 550 y 560 aficionados chilenos ya registrados con su boleto para ingresar allá en Buenos Aires. E inmediatamente la AFA, la Asociación de Fútbol Argentino, les mandó personalmente el reglamento para que tengan un buen comportamiento los aficionados chilenos en el partido entre Argentina y Chile. A ver, Pedro Gómez. Si no es Uruguay contra Colombia. A ver, perdón. Sí, sí, sí. No, bueno, sí, hay pasión. El fútbol sudamericano, todos sabemos que es muy apasionado. Partido oficial. Sí, aparte es fecha FIFA Sí, y correcto. es totalmente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver aquí. Sí. Incluso hasta en la televisión, ¿no? La otra vez platicaba también el profe Valenzuela cómo se ve diferente en España un estadio sí, claro. chiquito y hacíamos el comparativo y cómo se ven los monumentales, ¿no? Ujú. Pero en Sudamérica parece que todos juegan en el mismo estadio porque todo está muy cerca. Sí. Entonces, esa parte sí tiene mucho que ver en la forma de ser del aficionado con Sí. el jugador también. El jugador también se comporta a esa altura, ¿eh? Sí, claro, Y sí, sí. los casos Se contagian. se contagian. Y por supuesto que es otro tipo de fútbol y es otra exigencia también. Pero sin duda va a ser un muy buen partido, ¿eh? Ujú. Chile contra Argentina va a ser un muy buen partido. Yo no dudo que los chilenos, digo no porque está el profe aquí, ¿verdad? Pero no dudo que los chilenos vayan a salir a sudar la camiseta de veras. Digo, los argentinos Sí. sin Messi, sin Di María, Sí, sin varias de las figuras más. tampoco creo que les cueste mucho trabajo, ¿eh? Porque traen un buen bagaje de jugadores que incluso claro. juegan en Europa Sí. y que también son muy apasionados. Va a ser un partido de fútbol, ¿eh? A ver, Aurelio, algo rápido porque usted nos Sí, quiere la pausa. porque no estando Messi, van a ser más directos. Ok. Van a jugar con más intensidad. Otra cosa, como antecedente en Sudamérica, muchos estadios no permiten la venta de alcohol. Ajá. Pero Imagínate ni todavía falta si hace, si Aurelio. vendieran, imagínate. Meten las bengalas, meten quién sabe cuántas cosas más. Ya nosotros ya nos metió Zancadilla, el productor. Vamos a la pausa y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Definitivamente el corredor australiano será recordado como el velocista más distinguido de esta versión 2024 de la Vuelta a España luego de acreditarse su tercera victoria de etapa. Caden Groups se impuso en un sprint, quizá el último de esta versión 2024, y con ello consiguió repetir lo que ya había logrado el año anterior, es decir, acumular 3 victorias de etapa en la Vuelta a España. En lo que corresponde a la clasificación general, prácticamente no hubo modificaciones, pues el pedalista Ben O'Connor se mantuvo al frente, pero ya con una ventaja realmente mínima, como lo son 5 escasos segundos. Su más cercano perseguidor continúa siendo Primož Roglič, amplio favorito para imponerse de manera definitiva, por lo que el maillot rojo podría cambiar de propietario en las últimas jornadas de la Vuelta a España 2024. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Pedro Gómez, tu técnico favorito, regresó al representativo de la Federación Mexicana de Fútbol. Javier Aguirre tiene su primer compromiso ante Nueva Zelanda, por supuesto, en los Estados Unidos. ¿Qué esperar de ese primer cotejo amistoso con la tutela de Javier Aguirre, el Vasco Aguirre? ¿Y favorito de qué o para qué? Pues favorito de todos los paisanos que van a estar allí, que compran la camiseta de $100 o más,
que consumen cualquier cantidad de bebidas y que están alentando al equipo todo el tiempo, aunque vayan perdiendo 2, 3, 4 o un marcador abultado, aún peor. Pedro Gómez. Sí, no, pues claro, a ver, todos sabemos y conocemos que nuestros paisanos allá en Estados Unidos, bueno, pues la nostalgia les invade siempre y cada vez que va a jugar el equipo tricolor allá, pues obviamente llenan, compran la camisa. Sí, sí, sí. Es una fiesta para ellos estar lejos de casa, tener a la selección cerca, en fin. Ese es un factor que juega, ¿no? Y juegas como local, siendo la selección mexicana, juegas de local en Estados Unidos. Sí. Ese es otro factor. De Javier Aguirre, pues va por su tercer intento. Sí. Vamos a ver hasta dónde le alcanza. Yo creo que en esta ocasión, teniendo ahí a un lado del vaquillo a Rafa Márquez, que también ya trae su experiencia como técnico, yo creo que puede ser un buen binomio, sobre todo porque Márquez es un jugador muy concentrado y muy hecho a la vieja escuela del fútbol, muy disciplinado. Sí. El Vasco, con sus decisiones de repente precipitadas o arrebatadas. O arrebatadas, ¿no? Sí. Es eso que se está hablando mucho ahora de combinar experiencia y juventud. Sí, es un buen factor, pero a ver, también hay que ver, y platicábamos fuera del aire el profe Valenzuela y un servidor, no es lo mismo un calentamiento para un jugador que tenga 30 años a uno que tenga 21 o 22 años. Eso de entrada, si tú combinas veteranos y jóvenes, no va a ser un entrenamiento al parejo. Tendrán que diferenciar, como bien dice el profe Valenzuela, los esfuerzos de cada jugador para no tener lesionados, para no entrar en hospitalillos y así. Pero hay que darle el beneficio de la duda al Vasco porque ahora viene mejor acompañado. Es, en mi humilde opinión. Que va a jugar de local, sí. Que va a ser Nueva Zelanda, que solamente un jugador tienen en Europa, el portero. Ajá. Es el único referente de Nueva Zelanda. Y después van contra Canadá, ahí va a ser el partido de veras. Porque Canadá ya no es un flancito como eran anteriormente, correcto, y lo acabamos de ver en la Copa América. Sí, sí, sí. Y Canadá ya tiene jugadores en Europa, y Canadá es una selección joven que viene creciendo. Ese sí va a ser un buen partido como para darnos cuenta en qué está pensando el Vasco Aguirre y cómo está conformando al equipo. Si demasiada juventud o demasiada experiencia. Aurelio Valenzuela. Yo creo de que estos dos compromisos la selección lo puede sacar, primero por la motivación en la parte direccional. Ajá. Quieranlo o no, Aguirre con Márquez son gente conocida, tienen experiencia. Solventes. Se viene de un técnico aprendiz, digo yo. Ha llamado gente que tiene que estar ahí, salvo Lozano, no sé, bueno, porque dijo algunas cosas que dijo y no dijo, etcétera. Pero tiene que estar Lozano. Y después lo irá a llamar, a lo mejor le dijo, bueno, ahora no, y después te voy a llamar. Se acaba el problema, porque va de goleador ahora en Claro, la liga. En Holanda. Aunque sea de segunda división. Eso lo digo por Santiago Jiménez. Pero bueno, Aurelio. otra, al margen de eso, yo creo, quieranlo o no, con la gente que tiene, con la que ha llamado, va a pasar arriba. Pues en estos dos compromisos lo va a ganar con mucha. Aunque yo sé que Canadá ha mejorado mucho, etcétera, tiene lesionado un central que era muy bueno, pero en líneas generales está esa motivación. Hasta Herrera creo que le está llamando que quiere estar en la selección. Que lo convoque, que le llame. ¿Entiendes? Entonces, bajo ese contexto, yo veo positiva la parte anímica de los seleccionados. Y eso es importante. Pedro. Justamente de ese tema quería comentar, me llamó mucho la atención la declaración de Héctor Herrera. Héctor Miguel Herrera, sí. Que dice, a ver, ¿y por qué no voltean a los que jugamos en la MLS? Si el nivel de la MLS ya está al parejo de la Liga Mexicana y hasta un piquín arriba. Okay. Y dije, caray. Sí. Ok. Sí. Y luego, ¿quién lo dijo, no? Sí. ¿Y en qué momento lo dijo? Sí, un jugador de talla internacional, y ahí está su palmarés que así lo confirma. Es correcto. Entonces, no es tampoco un improvisado. Así es. Y lo que sí es cierto y es real es que Javier Aguirre desde un principio ya está armando polémica incluso con los jugadores que pueden entrar a la selección o no. Eso también es un buen síntoma. Porque eso quiere decir que el jugador empieza a despertar. Sí, que hay interés. Y que hay posibilidad de entrar. Así como no los ha tomado en cuenta algunos ahorita, como el caso del Chucky Lozano, que esos ya son temas extra cancha, pueden darse otros casos, pero incluso a lo mejor nada más rayando en lo futbolístico.
pero sabemos que el Vasco de repente sí toma algunas decisiones que dan buenos resultados. Bueno, pues ahí está entonces el tema. Nosotros hacemos una pausa y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Empeñado en poder ser convocado para tomar parte en una sexta Copa del Mundo de balompié, el arquero mexicano Guillermo Ochoa ha alcanzado un acuerdo para alinear con otra escuadra en el viejo continente. Como se sabe, Guillermo Ochoa ya ha militado en el fútbol de Bélgica, así como en el de Italia, y ahora podrá extender su trayectoria en el balompié lusitano. Su nombre fue señalado como una de las ausencias notables en la primera convocatoria de Javier El Vasco Aguirre como nuevo timonel del representativo de la Federación Mexicana de Fútbol. Una nueva aventura para el cancerbero mexicano, cuyo propósito fundamental es ganar el llamado para conformar la escuadra tricolor en el Campeonato Mundial del 2026. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Buenos saludos a Fernando Ferrusca, nuestro querido Tigre. Jano GF, que ayer nos faltó. Ayer tienes incomparecencia, mi querido Jano. Steven Cortés también nos dejan saludos. Desde Veracruz, el ingeniero Esteban Patraca, le enviamos saludos. Julia Dorantes también se comunicó con nosotros. Eulogio Arreguín también. Gracias por enviarnos sus saludos. Vamos entonces con el reporte de orden estadístico, para que todos tengamos una idea aproximada de cómo marcha el torneo mexicano. No habrá partidos el fin de semana que se aproxima, pero estas son las condiciones. San Luis superó al Atlas 2-1, Mazatlán y Puebla empataron a un tanto, los Xolos superaron a los Esmeraldas 2-1, Pachuca y Querétaro, el marcador que ya ustedes conocen, 1-1, la goleada de la jornada, el Guadalajara palea al equipo de Ciudad Juárez 5-0. El resto de los marcadores los compartimos con ustedes. Monterrey cae en casa ante Toluca 2-1, Cruz Azul golea al América 4-1, Pumas cae en Ciudad Universitaria 3-1 ante Tigres y Santos regresa a la senda de la victoria superando al Necaxa 3-2 allá en la comarca lagunera. Con esos resultados, ¿cómo marchan las posiciones? Cruz Azul está en la cima con 16 unidades, Tigres, Toluca y Tijuana tienen 14 puntos, Monterrey se quedó en 13 unidades, Chivas, San Luis y Atlas tienen 11 puntos y los Pumas se quedaron en 10 unidades después de tener la derrota ante los Tigres en el México 68. Puebla tiene 8 puntos, Necaxa 7, América tiene solamente 6 unidades, Mazatlán, Pachuca y Santos 5 puntos, León 4 unidades, Juárez un solo punto y sí, el Querétaro, sí, el mismo, no piensen que es otro equipo, es el mismo que juega en el Corregidora y que sigue teniendo como técnico a Mauro Herc en el sótano de la clasificación general. Bueno, y de aquí, bueno, pues nos vamos a la tabla de los romperredes. Aquí los tenemos: Joao Paulo Díaz del Toluca, José Raúl Zúñiga, Lucas Cavallini de Puebla y Henry Martín del América. 4 dianas en su contabilidad particular y Ángel Sepúlveda, sí, el mismo que alineaba en el Querétaro. No piensen que es otro, un homónimo, no, el mismo que alineaba en el Querétaro, tiene 3 anotaciones para los Cementeros de Cruz Azul. Y nos vamos a la tabla del dolor. Se acaban los pareceres, las opiniones, es que yo creo, es que yo pienso, es que podría ser todo lo que ustedes gustan. Aquí se queda absolutamente al margen. El Querétaro, sí, es el mismo, el último sitio, que tiene solamente un punto, el mismo que hace menos de un año pagó 80 millones de pesos para no pasar por la vergüenza del descenso, pues ya está ahí metido otra vez, ¿verdad? 1.0732, pues es una sana costumbre, diría Mauro Herc. El Puebla 1.0667, se van a enfrentar estos dos equipos en la próxima jornada. Atlas 1.0270, Juárez goleado por las Chivas 0.9324 y el Mazatlán, otra vez, el Morelia llevado forzadamente al Pacífico Mexicano 0.9054. Los peores equipos del fútbol mexicano, y ahí está
triste y lamentablemente el Querétaro. La jornada que se avecina la compartimos con ustedes, es de este fin de semana al próximo, será el viernes. Puebla en el Cuauhtémoc recibe al Querétaro, en el Jalisco los rojinegros le hacen los honores al Pachuca, Juárez allá en la fronteriza ciudad reciben a Mazatlán, Tigres en el Volcán son anfitriones del San Luis, Necaxa en Aguascalientes recibe a los Pumas de Universidad, que vienen de ser goleados por los Tigres de Universitario de Nuevo León. Y la jornada se completa en el Nemesio 10, Toluca le hace los honores a Tijuana, América otra vez en una sede alterna al Estadio Azteca en el clásico del fútbol mexicano ante el Guadalajara, León en el Vetusto Nou Camp recibe a Cruz Azul y allá en la comarca lagunera, Santos recibe a los Rayados de Monterrey, la jornada que se avecina en el balompié mexicano. Así es que, Aurelio, un último comentario antes de despedir la emisión. León ya sacaron al técnico, ¿eh? Sí. Se comenta de que a lo mejor Lozano llegaría ahí. ¿El Jimmy Lozano? Correcto. ¿El aprendiz en la selección mexicana? ¿O estás hablando de otro Lozano? Y en el Querétaro. Y en el Querétaro. En todo caso, como has comentado, hay algún alcance que me gustaría a veces, porque hay mucha gente que escucha tu programa. Mi amigo y pupilo René Trejo, ojalá haya salido todo bien. Tú sabes que trabaja en Fox Sports. Sí, en Fox Sports, claro. Andaba muy delicado de salud. Ok. Y del maestro Cabrera, que de a poquito está mejorando su... Don Gregorio Cabrera, ojalá que siga mejorando. Pedro Gómez, un último comentario. Bueno, ya sumó el Querétaro un punto. Ya, oye, y no pudo empatar Mauro Herc, no pudo empatar la marca negativa de Rafael Puente del Río, así es que se la va a dejar en exclusiva. Uno sumó 7 derrotas concatenadas, el otro llegó solamente a 6 tropiezos consecutivos. Sí, bueno, ya. Y decíamos la semana pasada, marca es marca, ¿no? Sí, récord es récord. Pero se quedó hasta con las ganas de ese récord. Gracias al profesor Aurelio Valenzuela, gracias a Pedro Gómez, pero sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.